Bienvenidos a Senderos del Maestro. Si este mensaje llegó a ti hoy, no es casualidad. Tal vez en este momento estás viviendo una etapa que no logras entender. Cosas que antes parecían seguras, ahora se han movido. Puertas que pensabas que permanecerían abiertas, se cerraron. Personas que formaban parte de tu vida, ya no están. Planes que habías construido con esfuerzo, se desordenaron de repente. Y en medio de todo eso, una pregunta comienza a aparecer en tu mente. ¿Qué está haciendo Dios en mi vida? Muchos creyentes pasan por temporadas así, temporadas donde todo parece confuso, donde las piezas no encajan, donde el camino que antes parecía claro, ahora parece lleno de incertidumbre. Y lo más difícil no es solo el cambio, lo más difícil es no entender el propósito detrás de lo que está pasando. Porque cuando algo bueno sucede, es fácil decir que Dios está obrando. Pero cuando todo parece desordenarse, cuando las cosas no salen como esperabas, cuando el silencio parece más fuerte que las respuestas, es ahí donde la fe es realmente probada. Pero hoy quiero decirte algo que puede cambiar completamente la forma en la que estás viendo tu situación. A veces, cuando parece que todo en tu vida se está desordenando, en realidad Dios está acomodándolo todo. Sí, aunque ahora mismo no lo veas, aunque en este momento parezca caos, aunque tu mente trate de encontrar una explicación lógica y no la encuentre, Dios muchas veces comienza a reorganizar nuestra vida de maneras que al principio no entendemos. Piensa por un momento en algo muy sencillo. Cuando alguien va a organizar una habitación que ha estado llena de cosas durante mucho tiempo, lo primero que sucede no es orden, es desorden. Las cosas se mueven de lugar, se sacan objetos, se cambian posiciones. Lo que antes parecía estable empieza a moverse. Y si alguien entrara justo en medio de ese proceso, pensaría que la habitación está peor que antes, pensaría que todo se está desordenando aún más. Pero en realidad, ese desorden momentáneo es parte del proceso de poner cada cosa en su lugar correcto. Muchas veces Dios trabaja de la misma manera en nuestra vida. Hay temporadas donde Él comienza a mover cosas que llevaban mucho tiempo en el mismo lugar, relaciones que ya no eran parte del propósito que Dios tiene para ti, caminos que parecían correctos, pero que en realidad no eran el destino al que Él quería llevarte. Situaciones que parecían estables, pero que estaban limitando el crecimiento que Dios quería producir en tu vida. Y cuando Dios comienza a mover esas piezas, desde nuestra perspectiva humana, parece caos. Pero desde la perspectiva de Dios, es preparación. En la Biblia vemos este patrón una y otra vez. Antes de que Dios lleve a alguien a una nueva temporada, muchas veces permite que primero todo cambie alrededor. Antes de que José llegara al lugar donde Dios lo iba a levantar, su vida pasó por momentos que parecían completamente fuera de control. Fue traicionado por sus propios hermanos, fue vendido, fue llevado a un lugar desconocido, fue acusado injustamente, fue olvidado en una prisión. Si alguien hubiera mirado la vida de José en ese momento, probablemente habría pensado que todo estaba saliendo mal. Pero lo que parecía caos, en realidad, era el camino que Dios estaba usando para acomodar cada detalle y llevarlo exactamente al lugar donde tenía que estar. Lo mismo ocurre muchas veces con nosotros. Hay momentos donde sentimos que estamos perdiendo cosas, oportunidades que se van, relaciones que cambian, caminos que se cierran, y nuestra primera reacción es pensar que algo está saliendo mal. Pero lo que no vemos es que muchas veces Dios está quitando lo que ya no pertenece a la próxima etapa de nuestra vida, porque no todo lo que forma parte de tu presente puede acompañarte hacia el futuro que Dios preparó para ti. Hay personas que fueron importantes en una etapa de tu vida, pero que no están destinadas a caminar contigo en la siguiente. Hay lugares donde aprendiste lecciones importantes, pero donde ya no puedes quedarte si quieres avanzar. Hay sueños que parecían correctos en un momento, pero que no eran el plan final que Dios tenía para ti. Y cuando Dios comienza a mover esas cosas, el proceso puede sentirse incómodo, puede sentirse confuso, incluso puede hacerte pensar que estás retrocediendo. Pero muchas veces no estás retrocediendo, estás siendo redirigido. Hay una gran diferencia entre perder algo
y ser guiado hacia algo mejor. El problema es que nosotros vemos solo una parte de la historia. Vemos el momento presente. Vemos lo que se movió, lo que se fue, lo que cambió. Pero Dios ve el camino completo. Él ve el destino final. Él ve las conexiones que todavía no puedes ver. Hay cosas que hoy parecen pérdidas, pero mañana entenderás que eran liberaciones. Hay puertas que hoy te duelen porque se cerraron, pero más adelante descubrirás que si hubieran permanecido abiertas, te habrían llevado al lugar equivocado. Y hay momentos de silencio donde parece que Dios no está haciendo nada, cuando en realidad está trabajando detrás de escenas de maneras que tu mente todavía no puede comprender. Dios rara vez trabaja solo en lo visible. Muchas de sus obras más profundas comienzan en lo invisible. Mientras tú te preguntas por qué cambió tu situación, Dios puede estar alineando personas que aún no conoces. Puede estar preparando oportunidades que todavía no han llegado a tu vida. Puede estar desarrollando en tu carácter la fortaleza que necesitarás para la siguiente etapa. Porque el propósito de Dios no es solo llevarte a un destino, también es prepararte para sostener lo que viene. Si Dios te llevara demasiado rápido a ciertas bendiciones sin haber preparado primero tu corazón, esas mismas bendiciones podrían terminar convirtiéndose en cargas. Por eso a veces el proceso incluye movimiento, cambios, pausas y momentos donde todo parece incierto. No porque Dios haya perdido el control, sino porque está acomodando cosas que tú todavía no puedes ver. Tal vez hoy estás en uno de esos momentos. Tal vez sientes que algunas áreas de tu vida se movieron al mismo tiempo. Tal vez hay preguntas que todavía no tienen respuesta. Tal vez hay decisiones que Dios permitió que cambiaran el rumbo que pensaba seguir. Y en medio de todo eso, tu corazón está tratando de entender qué está pasando. Pero quiero que guardes esta verdad en tu espíritu. El hecho de que ahora no entiendas lo que Dios está haciendo, no significa que Dios no esté haciendo nada. A veces el mayor error que cometemos es interpretar el proceso mientras todavía está ocurriendo. Es como intentar entender el final de una historia cuando apenas estamos a la mitad del libro. Dios no ha terminado de escribir lo que está haciendo en tu vida. Y muchas veces, justo cuando parece que todo se movió, es cuando Él está preparando el escenario para algo que todavía no imaginas. En la segunda parte de este mensaje, vamos a hablar de 3 señales muy claras que muestran que realmente Dios está acomodando tu vida, aunque todo parezca desordenarse. Señales que muchas personas experimentan sin darse cuenta de que forman parte del proceso de Dios. Y cuando entiendas estas señales, podrás mirar tu situación actual con otros ojos y descubrir que tal vez Dios ha estado obrando mucho más cerca de lo que pensabas. Muchas veces las personas creen que cuando Dios está obrando en sus vidas, todo debería sentirse claro, tranquilo y perfectamente alineado. Pero la realidad espiritual es muy diferente. En muchas ocasiones, cuando Dios comienza a mover las piezas de tu vida, lo primero que aparece no es claridad, es incertidumbre. No es estabilidad, es cambio. No es comodidad, es un proceso que sacude cosas que llevaban mucho tiempo en el mismo lugar. Y aquí es donde muchas personas se confunden, porque interpretan el movimiento como problema cuando en realidad puede ser parte del plan de Dios. Por eso, ahora quiero hablarte de 3 señales muy claras que muchas veces aparecen cuando Dios está acomodando tu vida, incluso cuando desde tu perspectiva todo parece desordenado. La primera señal es que comienzas a sentir que algo ya no encaja como antes. Tal vez es una relación, tal vez es un ambiente, tal vez es un camino que habías estado siguiendo durante años. Antes parecía normal, parecía correcto, parecía el lugar donde debías estar, pero de repente algo dentro de ti empieza a sentir que ya no pertenece ahí. No siempre es algo dramático, a veces es simplemente una sensación silenciosa en tu espíritu, como si Dios estuviera despertando dentro de ti una conciencia nueva, una claridad que antes no tenías. Y esto puede ser incómodo, porque cuando algo deja de encajar, te obliga a enfrentar decisiones. Te obliga a preguntarte si debes seguir en el mismo lugar o si Dios está llamándote hacia algo diferente. Muchas personas ignoran esa señal por miedo al cambio. Prefieren quedarse donde están porque es lo conocido,
porque moverse implica incertidumbre, implica confiar en algo que todavía no pueden ver. Pero cuando Dios está acomodando tu vida, una de las primeras cosas que hace es mostrarte que algunas piezas ya no pertenecen en el lugar donde estaban. No porque esas cosas fueran malas necesariamente, sino porque ya cumplieron su propósito en tu vida. La segunda señal es que comienzan a cerrarse puertas que tú habías planeado mantener abiertas. Esta es probablemente una de las experiencias más difíciles de aceptar, porque cuando una puerta se cierra, muchas veces sentimos frustración, sentimos que algo se perdió, que un plan falló, que una oportunidad desapareció. Pero lo que no siempre vemos en el momento es que Dios puede estar cerrando un camino precisamente porque está protegiéndote de algo que no puedes ver todavía. Hay caminos que parecen correctos desde nuestra perspectiva humana, pero que no conducen al lugar donde Dios quiere llevarnos. Y cuando Él cierra una puerta, muchas veces lo hace no como castigo, sino como dirección. El problema es que nosotros solemos interpretar el cierre de una puerta como una derrota, como si algo hubiera salido mal. Pero en muchos casos, el cierre de esa puerta es la forma que Dios tiene de evitar que sigas caminando en una dirección que no era la correcta para tu destino. Piensa en cuántas personas, con el paso del tiempo, han mirado hacia atrás y han dicho: gracias a Dios que eso no funcionó. Gracias a Dios que esa puerta se cerró. Gracias a Dios que ese plan cambió. En el momento dolió, en el momento confundió, pero después entendieron que si las cosas hubieran salido como ellos querían, hoy no estarían donde están. La tercera señal es que empiezas a pasar por una temporada donde Dios trabaja más en tu interior que en tu exterior. Hay momentos en la vida donde todo parece avanzar rápidamente hacia afuera, proyectos, oportunidades, crecimiento visible. Pero cuando Dios está preparando una nueva etapa, muchas veces primero trabaja en el interior. Empieza a transformar tu forma de pensar, empieza a moldear tu carácter, empieza a mostrarte cosas dentro de ti que necesitan cambiar. Y ese proceso no siempre es fácil, porque implica reconocer debilidades, implica enfrentar áreas donde todavía necesitamos crecer, implica soltar actitudes, miedos o pensamientos que nos han acompañado durante mucho tiempo. Pero Dios sabe algo que nosotros muchas veces olvidamos. El nivel de tu carácter debe ser capaz de sostener el nivel de las bendiciones que Él quiere poner en tu vida. Si Dios te entregara ciertas oportunidades antes de haber trabajado en tu interior, esas mismas oportunidades podrían terminar dañándote. Por eso a veces el proceso incluye silencio, reflexión y temporadas donde parece que las cosas externas avanzan más lento. Pero mientras tú sientes que nada está pasando, Dios puede estar haciendo una de las obras más importantes dentro de ti. Te está preparando, está fortaleciendo tu fe, está formando paciencia, está desarrollando sabiduría, está enseñándote a confiar aun cuando no tienes todas las respuestas. Porque cuando llegue el momento correcto, cuando las piezas finalmente se alineen, necesitarás todo lo que Dios formó en ti durante este proceso. Tal vez hoy estás viviendo una de estas señales. Tal vez incluso estás viviendo las tres al mismo tiempo. Y si ese es tu caso, quiero que recuerdes algo muy importante. El hecho de que tu vida esté atravesando cambios no significa que Dios haya perdido el control. Al contrario, muchas veces significa que Él está moviendo cosas que habían permanecido en el mismo lugar demasiado tiempo. Y aunque ahora parezca desorden, Dios sigue siendo un Dios de propósito. Un Dios que ve más lejos de lo que nosotros podemos ver. Un Dios que sabe exactamente cómo acomodar cada pieza para llevarte hacia el destino que preparó para tu vida. Tal vez hoy no entiendes cada detalle. Tal vez todavía hay preguntas en tu corazón. Pero la fe no significa tener todas las respuestas. La fe significa confiar en quien tiene el control de la historia completa. Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a que sigas caminando con nosotros en este canal. Aquí en Senderos del Maestro compartimos reflexiones que fortalecen la fe, que traen claridad en medio de los procesos y que nos recuerdan que Dios sigue obrando aun cuando no lo vemos.
Si este mensaje te ayudó, puedes suscribirte al canal para seguir recibiendo estas palabras que buscan acercarnos más a Dios y a su propósito para nuestras vidas. Que Dios guíe cada paso de tu camino, que traiga paz a tu corazón y que te permita ver, en el momento correcto, cómo todo lo que hoy parece confuso también forma parte de su perfecta obra. Amén.